Amados hermanos, buenas tardes o buenas noches, ya no sé qué es lo correcto en este momento, pero lo que sí es correcto y sale de mi corazón es darle la bienvenida a este culto, a este tiempo especial, tiempo en el cual vamos a alabar y glorificar al Señor. Y como le he dicho en otros cultos que hemos transmitido, si usted ha llegado hasta este momento, si usted ha santificado este tiempo, es porque su corazón está dispuesto para que junto con el mío alabemos, exaltemos, glorifiquemos y adoremos el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos a dar de esta manera reverente principio a este tiempo. Haré una breve oración y luego estaremos escuchando el primero de los 4 himnos que esta tarde he preparado para ustedes. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en esta tarde, noche, nuestro buen Señor, te damos gracias por la bendición, por la oportunidad que nuevamente nos estás otorgando de estar juntos, Señor. No estamos como nosotros quisiéramos estar, de manera presencial, en tu casa de oración. Han venido ocurriendo tantos acontecimientos en este año, Señor, que lo único que nos mantiene firmes es nuestra fe en ti, nuestra esperanza en ti. Y yo sé que detrás de todo este asunto, Señor, tú tienes un propósito para cumplir, no solamente en la vida de tus hijos, sino también en la vida de tu iglesia, Señor. Yo te agradezco infinitamente por cada hogar que en esta tarde está abriendo justamente no solamente su corazón, sino la oportunidad de que podamos acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra y juntos acercarnos al trono de tu gracia para entregarte, Padre bendito, esta humilde ofrenda. Esperamos con todo nuestro corazón que sea acepto y que también, Señor, derrames una bendición más en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Le damos gracias, nuestro buen Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar el himno, Bellas Palabras de Vida. Amén. Para la gloria de Dios, este himno lo acabamos de escuchar en la voz de un coro juvenil de nombre Betel. No tengo el gusto de conocerlos, pero hoy por la mañana que estaba yo escogiendo los himnos, me topé con ellos, me gustó la interpretación y por eso esta tarde, hermanos, he querido compartírselos, porque sin duda que el Señor siempre tiene para nosotros bellas palabras, y esas palabras no son de muerte, son de vida. Así que esta noche honramos y glorificamos a nuestro Dios. Y hablando de la palabra del Señor, hermanos, vamos a ir al Salmo número 16. Ojalá que tengan sus Biblias al alcance de su mano y puedan leer junto conmigo en el libro de los Salmos, capítulo número 16. Vamos a leer todo el capítulo, un hermoso capítulo del libro de los Salmos, y dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias
a tu diestra para siempre. Dice el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Hermanos, después de haber hecho esta lectura bíblica, vamos a escuchar el siguiente himno y vamos a escuchar el himno interpretado por nuestro hermano Aarón Medrano, que lleva por título Al Cordero Gloria. De
Amén, para la gloria de nuestro Señor. Hermanos, esta tarde también los invito a que nos unamos como un solo hombre también en la oración. Es importante, hermanos, que sigamos orando unos por otros, que el distanciamiento no logre su cometido, el de enfriarnos, desinteresarnos en la vida de los demás, sino estar pendientes, hermanos, y unidos, porque como últimamente he escrito algunas palabras en una de nuestras redes sociales, pues he puesto que una iglesia que ora es una iglesia fuerte, una iglesia unida, es una iglesia bendecida, hermanos. Y tenemos que orar en todo tiempo, orar sin cesar, para que cuando venga la prueba, venga la tentación, quiera florecer, a lo mejor el desánimo, la amargura, el desinterés, el pesimismo, pues estemos listos, hermanos, orando unos por otros, orando por los enfermos, orando por los de poco ánimo, orando por las situaciones materiales también, que junto con la enfermedad que hoy azota a muchos países, pues viene acompañando también un déficit a nivel económico en las naciones, a nivel empresarial, y por supuesto trae un impacto a la vida de las familias y también a la vida de nuestras iglesias. Así que todo en conjunto, hermanos, vamos a entregárselo esta tarde en las manos del Señor, para que Él, quizás conforme a su voluntad, se quiera mostrar misericordioso una vez más para con nosotros. Así que ahí donde usted se encuentra, si le es posible, cierre sus ojos. Cerramos nuestros ojos por reverencia, cerramos nuestros ojos para no distraernos, concentrados todos, acercándonos juntos a ese bendito trono de la gracia de nuestro Señor. Oremos. Poderoso Padre que moras en los cielos, en esta noche, nuestro buen Señor, nos estamos acercando una vez más a tu divina presencia, Señor. No sé cuántas veces lo hemos hecho en lo que va del día, Padre. Pero yo estoy convencido, Padre, que si hubo un momento en la madrugada, en el amanecer de este nuevo día, Señor, fue un tiempo que aprovechamos para estar en comunión contigo, Señor. La oportunidad especial para abrirte nuestro corazón y dejar todo en tus poderosas y divinas manos, Señor. Y hoy, Padre bendito, que me das la oportunidad de estar unidos con este grupo de hijos tuyos, mis hermanos en la fe, pues para mí mi corazón resalta de gozo, Señor. No son las condiciones en las que me gustaría estar, pero Padre, gracias porque aprovechamos los tiempos para seguir acercando el alimento de tu palabra, Señor, y no alimentarnos solos, sino alimentarnos juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, del cual finalmente todos nosotros formamos parte, Señor. Hoy te damos gracias, porque a pesar de las circunstancias que en este momento estén rodeando nuestra vida, pues nosotros, Señor, tenemos tanto que agradecerte. Gracias por la vida, Señor. Gracias por el alimento. Gracias por la salud, si bien es cierto que en muchos casos la salud no está como quisiéramos, Padre. Y hay casos realmente que nos ocupan todos los días, presentándotelos a ti en oración. Hay casos lamentables, Padre bendito, pero seguimos creyendo, Señor, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que nunca abandona la vida de sus hijos, Padre, que siempre está pendiente de todas las necesidades. Y aquí estamos nosotros, dándote la honra y la gloria que solamente tú mereces, Señor. Porque no hay nadie más que pueda ser digno de recibir todas estas cosas, Padre eterno. Y nosotros nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu señorío. Gracias, Señor, por lo que hasta este momento tú nos concedes, Padre, porque vivimos bajo la convicción de que nada en nuestra vida es producto de un accidente, nada es producto de una casualidad, que detrás de todas las cosas tú tienes un propósito, Señor, que aún de las cosas malas tú siempre sacas cosas buenas, Señor.
Aquí está la vida de todos tus hijos, la vida de tu iglesia, la vida de este mundo, Señor, porque tu misericordia se derrama en abundancia, Señor, aún para aquel que no cree. Y hoy, Señor, hay tantas cosas por las cuales estar orando, Padre. No solamente por nuestros asuntos, sino por los asuntos, Señor, que a nuestros demás hermanos le están aconteciendo, las necesidades que este mundo tiene, Señor. Y hoy, Padre, te pedimos que con tu bálsamo divino tú consueles a todos aquellos corazones que recientemente han perdido un ser querido, Señor. Sabemos que la muerte es separación y no estamos diseñados por ti para la muerte. Y por eso hay tanta sufrimientos y lágrimas, aunque para la vida del creyente, Señor, sabemos, Padre, a dónde va el alma de un hijo tuyo, Señor. Pero hoy te ruego una vez más, Señor, que a ninguno de nosotros que somos tus hijos nos dejes ser avergonzados, Señor. Ayúdanos, sin importar de qué iglesia nosotros somos parte. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros sea un mejor hijo tuyo cada día y nuestra iglesia pueda ser una mejor iglesia de lo que hoy es, Padre. Te ruego por pastores, te ruego por los misioneros, te ruego por la Asociación Bautista Misionera de México, te ruego por la editorial, por la Asociación Bautista de América también, Señor, los pongo en tus manos. Porque tú los utilizaste en su momento, Señor, para bendecir nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias por todos aquellos hombres y mujeres que han ofrendado su vida por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace un rato platicaba con un hermano y me decía que infinidad de pastores han muerto a causa de esta pandemia, Señor. Y pensaba en tus iglesias, Padre. Pero confío, Señor, que tú proveerás toda necesidad en la vida, Señor, de las diferentes iglesias que hoy han perdido a sus pastores. Oramos por sus familias también, Señor. Oramos por los enfermos en nuestra iglesia. Hay una larga lista de enfermos, Señor. Y yo no tengo ningún empacho en decirlo públicamente. Porque sé, Señor, que a pesar de que nuestra iglesia ha sido y está siendo azotada por la enfermedad, no es porque nosotros estemos mal delante de ti, Señor. Creo que ese grupo que tú, del cual tú has formado la iglesia Berea, Señor, es gente que lucha, que se esfuerza por agradarte, Señor, por brindar el mejor de los testimonios que nos sea posible para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te los ponemos a todos en tus manos. Ruego por los matrimonios, para que tú los fortalezcas, Señor. Que las desavenencias estemos prontos para que podamos resolverlas y poder vivir en paz, Señor, en ese reposo que nos da haberte conocido, Padre, y que nuestras familias se sigan desarrollando en todas las áreas de su vida, pero que se desarrollen sanas, Señor, y que el mundo pueda ver lo que tú eres capaz de hacer en la vida de toda aquella persona que se atreve a confiar en ti. Ruego por la economía, que nunca haga falta ningún bien en ningún hogar, Señor. Te ruego también, Padre, para que no nos dejemos, no seamos presas fáciles del miedo, del pánico, de la incertidumbre, de la preocupación, del afán, de la ansiedad. Te ruego por la vida espiritual de tu iglesia, Señor, para que tu Santo Espíritu permitamos que siga trabajando en nosotros y cada día busquemos tu rostro, Señor. Que no le demos ni un milímetro de ventaja a nuestro enemigo, sino por el contrario, Señor, entre más cerca estemos de ti, de una manera más fácil resistiremos los embates del enemigo, Padre. Así que, Señor, todo lo dejo en tus manos, Padre, porque todo es tuyo. Responde a estas peticiones
conforme a tu soberana voluntad, Señor. Gracias en el bendito nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar otro canto, hermanos. Este es un himno, se llama Enséñame. Este himno también lo canta nuestro hermano Aarón Medrano. Amén. Para la gloria de Dios, este hermoso himno, canto que se llama Enséñame. Sin duda que tenemos tanto todavía por aprender, tenemos tanto para que el Señor nos enseñe. Y no solamente, hermanos, el Señor nos tiene que enseñar a orar, el Señor también nos tiene que enseñar a confiar en Él. El Señor también nos tiene que enseñar a esperar en Él. A veces oramos y oramos de manera confiada, pero también, hermanos, necesitamos aprender a esperar en nuestro Dios. Esta tarde vamos a ir a la carta o la epístola del apóstol Santiago.
Vamos a dar continuidad al estudio que empezamos hace 15 días, que le puse por título Hacedores de la Palabra. Hace 8 días no tuvimos transmisión en miércoles, hicimos un culto especial el martes por el 60 aniversario de nuestra iglesia. El miércoles no me fue posible llevar a cabo el culto, pero aquí estamos como cada miércoles, hermanos, con el corazón listo para meditar en la palabra del Señor. Y dice el capítulo 1 de la epístola a Santiago, versículo número 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta ahí estuvimos analizando la semana de hace 15 días, y dentro de las responsabilidades que Dios nos ha dejado. Porque ahorita quiero hacer, hermanos, un ejercicio sencillo, simple. Y si usted acostumbra a leer diferente tipo de literatura, puede ser de ciencia, puede ser de cualquier materia, de historia, nos damos cuenta, hermanos, que esos libros difícilmente nos van a dejar un desafío. Pero la Escritura siempre, en cada porción que nosotros nos acerquemos a ella, nos va a dejar un desafío. Y el desafío, hermanos, para nosotros es que seamos hacedores de la palabra del Señor y no tan solamente oidores. No porque oír no sea importante. Oír es fundamental porque, como recordábamos hace 15 días, la fe viene por el oír. Y el oír viene por precisamente la palabra del Señor. Ahora, imagínense ustedes que no hubiéramos estado dispuestos a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo estaríamos hoy delante de Dios? La ira de Dios estaría permanentemente sobre nosotros. ¿Por qué? Por no haber sido prontos para escuchar. Y decía yo hace 15 días que por algo Dios nos puso nos colocó dos oídos y una sola boca. Porque Él quiere que siempre estemos dispuestos a oír, pero que seamos nosotros tardos para hablar en todo momento. Ahora, dentro de esas esferas de la responsabilidad, el Señor nos dice, primero, sé pronto para oír y sé tardo para hablar. Pero también el Señor nos enseñó en este pasaje, versículo 21, que debemos desechar. Esa es otra responsabilidad nuestra. Y debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, y debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra no es nuestra. La palabra Dios la arraigó en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir por ella. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Ese es el efecto que hace la palabra del Señor cuando es implantada en nuestros corazones. Hablaba yo de que hay muchos libros en este mundo y algunos de ellos muy buenos libros. Yo soy amante de la historia. Hoy en la mañana, muy de mañana, estaba yo leyendo acerca de la historia de los... Ahora sí que me voy a expresar como se expresan el escritor de los libros, perdón por la bulla, pero me voy a expresar como se expresan los escritores de los libros cuando llegó el Evangelio de Cristo a Latinoamérica. Y es sorprendente cómo ha tenido una influencia en toda América Latina. Sin duda que estaba yo leyendo una buena parte de la historia.
Y así como esos, hay libros de cultura, nos dan información, nos proveen conocimiento, algunos nos proveen inclusive hasta entretenimiento, pero la escritura, hermanos, es distinta. La escritura es distinta porque en primer lugar, hermanos, es la palabra de Dios. En segundo lugar, este libro es el único libro con vida propia. Es el único libro con vida propia. Y la escritura, hermanos, es el libro por lo cual nosotros hoy somos lo que somos. Creímos en el Señor. En Efesios 1:13 nos dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Todo empezó, hermanos, porque la escritura es distinta a cualquier otro libro. En Juan, en el capítulo número 8, versículo número 30 al 32, encontramos uno de mis pasajes favoritos en la escritura. Y dice Juan 8:30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, solo a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ningún otro libro en el mundo, hermanos, puede romper las cadenas del pecado. El Señor Jesucristo rompe las cadenas del pecado a través de su palabra. El Señor Jesucristo, hermanos, a través de este bendito libro, acaba con las mentiras del enemigo. Termina con la manipulación de la cual hoy muchos son objeto. Aún dentro de algunas iglesias evangélicas. Usted puede leer historia, usted puede leer filosofía, nunca encontrará un desafío. Nunca. Te van a enseñar, te van a ilustrar, te van a hacer un hombre culto, te van a no sé cuántas cosas más, pero nunca va a lograr hacer lo que la palabra del Señor produce en nuestros corazones. La escritura siempre nos va a dejar un desafío. Cuando Dios le habla a Josué, y quiero poner algunos ejemplos para que quede claro esto, porque cuando el Señor le habla a Josué, cuando Moisés ya no está a cargo del liderazgo del pueblo de Israel, Dios previamente había escogido a Josué. Moisés habló con Josué y le dijo: tú serás mi sustituto. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Pero cuando llegamos al capítulo 1, versículo 8, le dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Díganme ustedes si estas palabras del Señor no llevaron a la acción a Josué. Si nos vamos a los primeros años de la existencia de la iglesia, nos encontramos en el libro de los Hechos, capítulo número 1. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, el corazón de los discípulos del Señor Jesús estaba lleno de interrogantes, quizás había una mezcla de emociones. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 1, verso 6 nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y vean el desafío. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene el desafío: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así como esos hay muchos pasajes conocidos de sobra, pero que a veces se nos olvida profundizar, a veces se nos olvida tratar de ver
la esencia, decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando a través de este pasaje? No qué quiere decir, sino, Señor, ¿qué me estás enseñando? Cuando venimos aquí a Santiago, encontramos que Dios nos deja responsabilidades. Que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Pero también nos deja un desafío grande, hermanos. Un desafío grande, pero es un desafío alcanzable para todo verdadero hijo de Dios. Si usted tiene la convicción de que ha nacido de nuevo, es alcanzable para usted. Porque Dios no solamente quiere que seamos oidores. Gracias al Señor porque un día Él nos permitió oír. Cuando necesitábamos oír su palabra, Él nos permitió oírla. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria al Señor por ello. Pero tenemos que subir al siguiente escalón. Porque generalmente, hermanos, nos acostumbramos a ir a nuestras congregaciones, nos sentamos y cuando empieza la hora del sermón, cosas empiezan a ocurrir. Y cuando digo cosas empiezan a ocurrir, hermanos, me refiero a las luchas espirituales, que a veces ni oír nos dejan. Pero Dios quiere que pasemos de ser oidores a ser hacedores de su palabra. Y esa es parte de la responsabilidad. Y yo me atrevo hoy, hermanos, a señalar que quizás ahí está el gran fracaso de la iglesia de la cual nosotros formamos parte. Si yo estuviera hablando esta tarde dispensacionalmente, les diría que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia, hermanos, sabemos que empezó desde allá, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia. Pero si hablara en términos de las cartas que el Señor Jesucristo mandó a las 7 iglesias que están registradas en Apocalipsis 2 y 3, yo les diría que estamos viviendo en la era de la iglesia de la Odisea, que empezó en el año 1900. ¿Cuándo terminará? No lo sabemos, pero va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, fíjense cómo cuando uno traza la vida de la iglesia sobre la tierra, uno llega a esa última carta que el Señor envía a la iglesia que se ubica en la Odisea, y les acabo de decir que empieza en el año 1900. Hasta nuestros días y hasta que Cristo venga por su iglesia. Es interesante, hermanos, leyendo un poco la historia de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año de 1945. Y es increíble, hermanos, se dio un fenómeno increíble, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y la gente que vivió en aquellos países donde se llevó a cabo esa guerra, y después de ese conocido genocidio que llevó a cabo este hombre Hitler, pues cuando por fin pudieron las ciudades empezar a entrar, digamos, a su nueva normalidad después de la Segunda Guerra, hermanos, ocurrió un fenómeno increíble, porque las iglesias se llenaron las iglesias. Y uno puede decir, gloria al Señor, porque se llenaron las iglesias. Me imagino a los pastores de ese tiempo han de haber estado felices, agradeciéndole al Señor, porque el tiempo de la prueba había pasado, porque las almas estaban buscándolo. Pero hermanos, ¿cuántas de esas personas estarían buscando realmente a Dios porque le temen a Dios y no por el miedo y los traumas, todas las secuelas que seguramente deja alguien que está en guerra? Pero vamos a suponer que todos estaban buscando de todo su corazón a Dios. Pues gracias al Señor. Pero junto con esa explosión de que las iglesias se vieron abarrotadas en ese tiempo, también, hermanos,
empezó a crecer paulatinamente el desorden, el desenfreno, la inmoralidad, la carnalidad, la inmundicia. Y no me estoy refiriendo, hermanos, al mundo. Me estoy refiriendo a la vida de adentro de la iglesia. Porque la iglesia empezó a perder la visión, la iglesia empezó a perder el rumbo. Y vean de qué años yo les estoy hablando. Paulatinamente, sin darse cuenta, la iglesia empezó a alejarse de la norma de fe que son las Santas Escrituras. Una manera increíble. La iglesia al día de hoy, hermanos, no difunde la Escritura como deberíamos hacerla. La iglesia, hermanos, hoy adolece de púlpitos llenos de pasión y compromiso por la palabra de Dios y su obra, para que el pueblo sea alimentado y que el pueblo tenga la capacidad de discernir lo que es bueno y a lo bueno llamarlo bueno y a lo malo llamarlo malo. Porque quizás, hermanos, no estamos asumiendo nuestra responsabilidad que la Escritura nos enseña de que nosotros nos convirtamos en hacedores de la palabra. Es tan fácil caer en la autocomplacencia. Es tan fácil, hermanos, dejar de esforzarnos y decir, bueno, espiritualmente soy salvo, soy hijo de Dios y aquí estoy bien. Han quedado atrás quizás aquellos años en los cuales vivíamos, como dice la Escritura, en nuestro primer amor. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, para llegar a ser. ¿Llegar a ser qué? Hacedores. Y no tan solamente oidores. Vuelvo a decir, oír no es malo. Oír no es malo. Porque por oír vino a nosotros la fe. Por oír Dios nos dio la oportunidad de conocerlo. Él nos adoptó como sus hijos. Es como si estuviera yo hablando de la inmadurez y la madurez. La infancia espiritual no es mala. Lo que es malo es permanecer más del tiempo debido en inmadurez. Es lo mismo aquí que hoy plantea esta porción de la palabra de Dios. Usted hoy está oyendo. Pero ojalá que esto que usted está oyendo, el Señor provoque un revulsivo en su interior que le permita llegar a ser un hacedor de la palabra. Miren, el que solo oye nunca aprende más allá, sino solamente el ABC del cristianismo. El que solo oye es fácilmente lo mueven de su fe. Iba a decir convicción, pero no. La convicción es algo que se arraiga en nuestros corazones. Y si hoy lo que sobra, hermanos, son las ofertas de un predicador, otro predicador, otra iglesia, el apóstol fulano de tal, la pastora fulana de tal. Seguimos al hombre, seguimos la palabra del hombre en vez de seguir a Dios, en vez de seguir su palabra. Por eso el que oye fácilmente es movido, el que solo oye fácilmente lo engaña. El que solamente oye vivirá toda su vida como cristiano, llegará al cielo, pero su vida siempre será una vida ordinaria. Ojalá que un día estemos dispuestos, el compromiso sea tal, que dejemos lo ordinario para convertirnos en hijos de Dios ordinarios, para su honra y su gloria. El que solamente oye, olvida. De vez en cuando, yo en la iglesia, ustedes me son testigos, hermanos, me paro en el púlpito y digo, hermanos, ¿de qué prediqué la semana anterior? Y si yo sigo en silencio sepulcral en la iglesia. ¿Qué me hace pensar?
que llegaron a la iglesia. Gracias al Señor que llegaron a la iglesia. Que alabamos juntos, que oramos juntos, que leímos juntos, que nos animamos unos a otros al estar juntos. ¿Pero acaso solamente estaremos cumpliendo la función de oidores de la palabra? Desde que empezó la pandemia he estado predicando temas, pero en los últimos años me he dedicado a predicar libros completos de la Biblia. Han sido un desafío para un servidor, pero es la única manera en la cual la iglesia puede conocer más escrupulosamente la palabra de Dios. Y en 1 o 2 domingos más, si Dios así me lo permite, retomaremos lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Porque es necesario seguir siendo alimentados, pero alimentados. Y quizás se oiga mal la expresión que voy a utilizar, pero no solamente matándonos el hambre. Porque a veces comemos, pero comemos cualquier chatarra por ahí, porque teníamos mucha hambre, ya no podíamos esperar a la hora de la comida. Nos quitó el hambre, a eso me refiero, matas el hambre. Pero la pregunta es, ¿te alimentas? Y la respuesta es no. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad convertirnos en hacedores de la palabra del Señor. Ahora, vean ustedes el verso 23 de Santiago 1. Bueno, el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solamente oímos, pero no hacemos, o sea, no pasamos de la teoría a la práctica, nosotros, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso decía hace un momento, es tan fácil caer en una zona de confort. Y qué difícil es, una vez que uno ya se instaló en esa zona de comodidad, qué difícil es ser arrancado de ahí para aceptar los desafíos que el Señor nos da. El pueblo de Israel, hermanos, estaba autocomplacido con las ofrendas que le entregaba a Dios. El libro de Malaquías, hermanos, es un triste reflejo de un pueblo indolente, de un pueblo indiferente, de un pueblo, hermanos, que solo quiere lo mejor del Señor, pero cuando se trata de entregarle al Señor, pues le da cualquier cosa. Y el libro de Malaquías encontramos que a un pueblo desafiante. El Señor les dice, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, véanla, a eso me refiero, la actitud desafiante del pueblo. Y dice, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta era simple, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Pero aquí viene el desafío. Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Desafío. Y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué va a pasar? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es pasar de la teoría de oír a la práctica, ser hacedores. El versículo 23 de Santiago 1 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Digamos que entramos al versículo donde el Señor hace las comparaciones de cómo es un oidor. Y este versículo 23 me atrapó porque, hermanos, en la antigüedad los espejos eran metálicos. Eran metal pulido, podía ser bronce pulido. Y ahí hasta que
que estaba lo suficientemente pulido con la capacidad de reflejar la imagen. Esos eran los espejos. No había tantos como los hay ahora, pero ninguno de nosotros puede negar, hermanos, que el espejo hace una tarea importantísima para nosotros. A veces tenemos un pequeño espejo en el baño, a veces tenemos un espejo en la cómoda, a veces tenemos espejos por todos lados. Algunos hasta en su sala los ponen decorativos y se ven elegantes. Pero hermanos, es más importante este espejo. Porque la Biblia muchas veces se describe a ella como una espada, a veces se describe a ella como un martillo, pero la Biblia es un espejo. En innumerables ocasiones ustedes me han escuchado decir que con la actitud que venimos de la Escritura, es de la misma actitud que nos va a reflejar la Escritura. Hay muchas gentes que vienen buscando aparentes errores en la Biblia. Bueno, corrijo, hay muchas personas que vienen buscando errores en la Biblia. Y Dios le permite a esas personas ver aparentes errores. Porque la Biblia es inerrante. La Biblia no tiene errores. Pero para los indoctos y los inconstantes, ellos son los que tuercen la Escritura. Pero la Biblia es un espejo. Sería importante, hermanos, más seguido venir a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que nos va a hacer ver realmente cómo estamos delante de Dios. Porque aquí ocurre algo. Nosotros pensamos algo de sí mismos con referencia a Dios. ¿Cómo estamos? Yo tengo un concepto de mí, cómo supongo yo que estoy delante de Dios. Los hermanos que me rodean tienen un concepto de cómo yo estoy delante de Dios. Pero el que realmente, ¿cómo sabe? El que realmente sabe cómo estoy, yo, es Dios mismo. Entonces, si yo vengo a la Escritura con la actitud de que la Biblia me haga ver mis errores, que refleje exactamente cómo me veo, cómo me aprecio, cada defecto que tengo en mi rostro, en mi cuerpo, en mi alma en este caso, cómo está mi conducta, la Escritura va a obrar. Y es cuando uno va a decir, Señor, tú me estás diciendo la verdad. Sí, Señor, hágase conforme a tu palabra. Dice el versículo 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y ese es un peligro. Porque uno a veces, voy a usar esta analogía, uno a veces ya se le hizo tarde para ir a un compromiso y uno se levanta, se arregla, se baña, se viste y ya nos paramos unos cuantos segundos en el espejo a ver si cada cabello está bien colocado en su lugar, la ropa bien ceñida, y vámonos. Y con las carreras se te olvida. A lo mejor en el camino te despeinaste un poco, se te desacomodó un botón, no sé, qué sé yo. Pero se te olvida. Ya te viste por unos instantes en el espejo y dices, estoy bien, pero se te olvida. Y es lo que está enseñando aquí el Señor. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y el peligro, hermanos, es ser superficial al mirarse. Y creo que hoy día, hermanos, estamos lejos de querer ser hacedores de la palabra. Es muy fácil decir, yo soy hacedor de la palabra. Pero para llegar a ser, con S, para llegar a ser, primero hay que hacer, HC. Y eso es en todos los ámbitos de la vida.
Yo no puedo venir a la Escritura y simplemente decir, Señor, tú dirígeme, ¿cuál es el mensaje que hoy me tienes? Muchos hacen así. ¿Por qué no mejor permites que el espejo te vaya diciendo cada enseñanza, libro tras libro, capítulo por capítulo, hoja tras hoja, para poder descubrir las profundidades y que nos podamos contemplar, hermanos, de todas las ricas y grandes promesas que Dios nos ha dejado a nosotros? Y el otro peligro es olvidar. Si no tenemos la capacidad de recordar cómo se llamó el sermón del domingo pasado, no el anterior, este que pasó, de qué prediqué el martes que cumplimos el 60 aniversario, cómo se llamó el tema de la predicación, en qué texto estuvo ubicado, difícilmente nos convertiremos en hacedores de la palabra. Ojalá, hermanos, que todos llegamos a la iglesia con libreta y pluma en la mano y está el maestro de escuela dominical o está el predicador y apuntando frases, apuntando citas, con nuestros sentidos puestos en la palabra del Señor. Termina el culto, nos despedimos, nos vamos a casa y el otro día saco mis apuntes y voy a cerciorarme con calma si lo que el hermano enseñó está de acuerdo con la palabra del Señor. Y de ahí ponerlo en práctica. Tengo que ponerlo en práctica en mi vida. Porque si nos conformamos con una pequeña porción del pastel, nunca, hermanos, habrá en nosotros convicción. Una verdadera convicción, algo que sea inamovible. Que vengan los vientos fuertes y que solamente nos mueva la fuerza del aire, pero estemos bien arraigados. ¿Arraigados en qué? En la palabra del Señor. Hoy mucho de lo que ocurre en la vida de los cristianos, hermanos, estamos cayendo en la tentación de que a lo malo le llamamos bueno. Y a veces nos preguntamos, esto que yo estoy haciendo, esto que a mí me gusta, ¿le gusta al Señor? Dice, ay, aquí es tantito, aquí nadie nos está viendo. Lo malo será malo. Lo hagas en público o lo hagas tú a solas, será malo. Si solamente, hermanos, seguimos insistiendo en vivir vidas superficiales como oidores y no como hacedores, nuestra vida cristiana siempre será de esas vidas ultraligeras, como las que muchos hoy llevan a cabo. Y está muy lejos, hermanos, del verdadero cristianismo. Porque el verdadero cristianismo es radical. Porque Dios es un Dios radical. Un hermano que solamente vive un cristianismo superficial será presa fácil. ¿De qué? De caer en la tentación. De dejarse dominar por su carne y de ser seducido por el mundo. Siempre estamos culpando al diablo. El diablo es culpable de todo. Pero él no es el culpable. El culpable somos nosotros. Porque cedemos de manera fácil a las tentaciones, a los deseos, a todo lo que mueve. En Hebreos capítulo 4, y hace rato mencioné ese pasaje de pasadita, pero quiero leerlo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
El verso 25 dice, mas el que mira atentamente. Ya nos habló del oidor. Versos 23 y 24. Del cristiano superficial. Del cristiano que le echa una ojeada a la Biblia. Es cierto, la Biblia tiene historia, pero es la palabra de Dios. Puedo yo agarrar los tomos de Justo González de la historia de la iglesia, 2 tomos así de gruesos, parecen libros de medicina, pero no hay comparación con este libro, porque esta es la palabra de Dios. Aquello solamente es historia, buena historia, pero solamente historia. Me enseña, me cultiva, me anima. Entiendo el tema de las cruzadas, bueno, un sinfín de cosas. Pero dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué pasaje les leí al principio? Hablando de olvidos. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca. Aquí te lo dejo, dice el Señor, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, condicionante, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia siempre va a ser match, siempre va a ser clic. Leímos en Josué, ahora leemos en Santiago, y el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, el Señor Jesucristo, Juan 8, recuérdenlo por favor, no lo olviden. Evangelio de Juan capítulo 8 verso 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué dice Santiago? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Juan 8. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué versículo? Y me trae a la memoria, asocio leyendo el versículo 25, el libro de los Salmos capítulo 1, versículo 3. ¿Quién no recuerda? Porque nos pone contrastes entre el justo y el impío, todo el capítulo 1 de Salmos. El versículo 1 por un lado dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, había desechado toda mundicia y toda abundancia de malicia. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores de sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace lo prosperará. Qué distinto es entre ser simplemente un oidor y permanecer toda nuestra vida como un oidor, a tomar la decisión y pedirle al Señor todos los recursos para convertirnos en hacedores de ella. Los recursos ya los dio el Señor.
Los recursos los tenemos a la mano, los que tenemos que asumir el desafío somos nosotros, hermanos. Hoy más que nunca el Señor necesita hijos, hacedores de la palabra. Necesita hijos que conozcan bien la palabra del Señor, para que no sean fácilmente movidos, para que puedan tener convicciones en sus corazones, para que Dios nos pueda usar como instrumentos en sus manos. Dejemos de conformarnos con migajas que a veces nos avientan. No, algo que alimente y fortalezca nuestra vida espiritual. Esto que estamos llevando a cabo aquí esta noche es una ofrenda al Señor. Y le ruego a mi Señor que despierte, que sensibilice corazones, para que realmente haya en nosotros un despertamiento de un celo por Dios, por su palabra, por su obra, y eso nos va a convertir en hacedores. Gracias a Dios por la vida de todos los que van a sus iglesias, gracias al Señor. Pero todavía hay mucho más que descubrir. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un potencial increíble en las manos de nuestro Señor, en las manos de Cristo Jesús. Ojalá que no caigamos en el conformismo. Ojalá que algo de lo que hemos meditado esta noche, hermanos, quede en nuestros corazones, y que ahora que regresemos a la iglesia, a nuestras iglesias, vayamos de ahora en adelante preparándonos para el momento del regreso, y regresemos con fervor a la casa del Señor. No con pesar, no con temores. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? ¿La de Moisés? No. La de la libertad. La ley de Cristo. La ley, hermanos, que es por la fe. Ahora voy a cerrar este estudio haciendo una pregunta. ¿Usted ama a Cristo? ¿Cuál es su respuesta? Si usted es un verdadero hijo de Dios, su respuesta tuvo que haber sido sí. Juan capítulo 14, versículo 15, de una manera sencilla, el Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Si usted dijo, sí amo al Señor, pues entonces ahí está el imperativo. No es optativo, es una orden. Y las órdenes son para cumplirse, porque vienen del Señor. Si le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo número 3, dice de la siguiente manera: pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios, no este es el amor de Dios, no. Porque cuando es de Dios es para nosotros, pero cuando es a Dios es de nosotros hacia Él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué creen, hermanos? No son gravosos. Son gravosos para el que no cree. Decir, oye, ¿y en tu religión te prohíben tal cosa? Oye, ¿en tu religión celebras la Navidad? Oye, ¿en tu religión cómo se casan? ¿En tu religión? Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si son gravosos, algo no está bien en tu relación con Dios. Y finalmente, para despejar un poquito más la incógnita, si es que quedó por ahí, hablando porque dije de la ley de Cristo y no la ley de Moisés. Porque es muy simple. Es bastante simple. Dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 6, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? La ley de la gracia, la ley de la fe. Ahora, la Biblia está llena de mandamientos. Y la Biblia está llena de cosas que podemos hacer y de cosas que no debemos hacer. Pero cuando conducimos nuestro vehículo en la calle o en la carretera, ¿cómo somos? Libres. Yo puedo agarrar mi carro e irme de un estado a otro, puedo ir hasta la frontera norte, puedo ir hasta la frontera sur, soy mexicano y puedo andar por toda la República. Soy libre. Pero el hecho de que yo sea libre no significa que no hay reglas, no significa que no hay leyes. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo Jesús, somos libres, pero tenemos leyes. Así como cuando salgo a conducir mi carro en la ciudad, cuando veo el semáforo en rojo me tengo que detener, y cuando me indica verde tengo que continuar. Son leyes. Y cuando infringo esas leyes, tengo que sufrir las consecuencias. Dice Gálatas que el Señor Jesucristo nos ha dado libertad. Pero nos dice lo siguiente. En el capítulo 5, verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Qué interesante. Porque hay una lucha permanente por tener el control de nuestras vidas. Y esa lucha, de la cual nos habla, por cierto, Gálatas 5, es la lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere gobernar nuestra vida, pero la carne también. Finalmente, ¿quién la va a gobernar? La que más alimentemos. Si nosotros seguimos insistiendo, amados hermanos, en seguir siendo oidores, sin comprometernos ni con Dios, ni con su palabra, ni con su obra, la iglesia de la cual formamos parte, nosotros seguiremos siendo de esos creyentes light, como los que hoy abundan en las iglesias. Y a veces pienso, hermanos, y lo que voy a decir es radical, que muchos de los que hoy van a las iglesias ni siquiera son salvos, porque ni siquiera se han dado la oportunidad de verdaderamente oír el Evangelio de Cristo para que éste nazca en sus corazones. Todo lo que tiene que ver con Dios, no lo olviden, siempre va a estar envuelto en una gran lucha espiritual. Las cosas que valen la pena, hermanos, esas cosas cuestan. Y todo lo que tiene que ver con Dios vale la pena pagar el precio. Vale la pena poner la mano en el arado y no volver nuestra mirada atrás. Ojalá que valoremos este libro. Ya dije al principio que es la palabra de Dios. Ya dije al principio que es un libro con vida propia. Ya dije también al principio que es un libro que Dios usó para hacernos nacer a una nueva vida. Pero hermanos, Dios tiene mucho más que ofrecernos todavía a través de su palabra.
¿cómo nosotros seguiremos permitiendo que la sana doctrina siga en las iglesias? Conociéndola, leyéndola, conociéndola, estudiándola, defendiéndola. Y usted sabe que hoy esas cosas no son cosas populares, pero Dios nos ha mandado a ser hacedores de la palabra. Ojalá que estemos dispuestos a que Dios siga cambiando nuestras vidas. Si hay todavía cosas que están estorbándonos, hermanos, recuerde que usted su vida vieja ya la dejó atrás. Conformémonos a la palabra de Dios. Y si todavía no es así, si todavía hay algo en nosotros que está interrumpiendo ese crecimiento, ese subir el otro escalón, entonces pidámosle al Señor, como dice la letra del siguiente canto: purifícame. Ante tu presencia estoy, deseando escuchar tu voz, mirando tu gloria y amor, me rindo a tus pies, Señor. Conoces lo que yo soy, lo que hay en mi corazón, cada pensamiento e intención, mi hablar en toda ocasión. Dios, purifícame con tu espíritu. Crea en mí un nuevo corazón, limpia mi vida, dame gozo y paz, restáurame, Señor. Conoces lo que yo soy, lo que hay en mi corazón, cada pensamiento e intención, mi hablar en toda ocasión. Dios, purifícame con tu espíritu. Crea en mí un nuevo corazón, limpia mi vida, dame gozo y paz, restáurame, Señor. Dios, purifícame con tu espíritu. Crea en mí un nuevo corazón, limpia mi vida, dame gozo y paz, restáurame, Señor, restáurame, Señor. Amén. Que así sea, hermanos. Vamos a orar y que la palabra del Señor ha sido expuesta. Y dejo el resultado al Señor. Yo no puedo convencerle de absolutamente nada, pero si alguien realmente nos conoce cómo somos en realidad, hermanos,
lo que buscamos en esta vida, lo que sentimos, lo que sufrimos, lo que anhelamos, pues ese solamente es Dios. Yo lo invitaría finalmente esta noche que si algo de lo que hay en su corazón, en su mente, no se ajusta a la voluntad de Dios, a los caminos de Dios, pues ¿por qué no orar esta noche, hermanos? De que el Señor nos purifique. ¿No cree usted que ya haya sido suficiente el tiempo que haya sido, que le hemos dado a la carne para que se deleite y a nuestros deseos? ¿No cree que haya sido suficiente, hermanos, con el mal testimonio que hemos dado? ¿Acaso no cree que podemos decir, basta, no más voy a presentar mi cuerpo para el pecado, sino voy a presentar mi cuerpo, todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis emociones, mis recursos, para la gloria de Dios? ¿Por qué no pedirle a esta noche al Señor, purifícame? Yo creo que a todos, hermanos, unos en mayor o menor medida, pero a todos nos hace falta que Dios nos purifique. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad, por el privilegio que me permites y nos permites de estar juntos, Señor, a lo largo de estos minutos. Hemos pasado unos minutos más allá de la hora y sin embargo para mí el tiempo ha sido breve, Señor. No confío en nada más sino en la obra que tú eres capaz de hacer, la obra que tú quieres hacer en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Yo creo que hoy es un buen día para morir. Hoy es un buen día para renunciar, Señor, a seguir insistiendo en tener el control de nuestra vida y entregarnos totalmente a ti, para que seas tú primeramente, Señor, el que purifique nuestros corazones, nuestras mentes, y que hoy seamos capaces de renovar nuestro compromiso delante de ti, Señor. Te hemos conocido para ser instrumentos de justicia en tus manos, para tu honra y gloria, no para ensuciar tu nombre, Señor, no para que el que no cree se siga alejando más de ti al ver nuestra vida, sino por el contrario, que seamos en todo momento como cartas abiertas, que se apetezca conocer al Señor que nos cambió, que nos transformó, pero que nos transformó de fondo, Padre. Yo no lo digo estas cosas ni las pido por alguien en particular, porque soy el primero de la lista, Señor, en sentir la necesidad de que tú me cambies, Señor, en ser un mejor hijo tuyo. Y de ahí todas las cosas, Señor, tú las irás acomodando cada una de ellas en su sitio. Hoy no tengo más que agradecerte que a pesar de mis muchos pecados, tú me das el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra. Y ojalá, Señor, que en la vida de cada oyente pueda haber un fruto, Señor, apacible de justicia, y que juntos podamos crecer. Yo sé que tú vas acomodando, Señor, aún los detalles más pequeños, no solamente en nuestras vidas, sino también cuando nos damos cita a estos tiempos, porque tú conoces nuestras necesidades, Señor. Así que, Padre, ha sido siempre mi pesar la vida espiritual de tu iglesia, y se ha venido profundizando esto, Señor, a partir de esta separación que tenemos. Mi ruego sigue siendo que tu Santo Espíritu nos siga enseñando, a pesar del distanciamiento, y aún en la noche, como dice el Salmo 16, que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, aún dormidos, Padre, para que nuestras vidas sean distintas,
todo, Señor, para tu honra y gloria, todo para complacerte a ti, Padre bendito. Así que, Señor, las necesidades han sido puestas en tus manos, desde las espirituales, físicas, materiales, morales, todo ha sido puesto en tus manos. Hemos orado por las familias, por los matrimonios, todo lo dejamos en tus manos, las iglesias, los pastores, los misioneros, los que no creen, los que están de duelo. Una vez más, Señor, los pongo en tus manos. Y síguenos llevando de tu buena mano por el camino que tú has preparado para cada uno de nosotros. Derrama una abundante bendición, Señor, sobre cada hogar que esta noche ha abierto sus puertas y en la vida de aquellos que más adelante, de forma diferida, puedan venir a escuchar este culto, Señor. También bendice de manera sobreabundante sus vidas, Padre. Te damos gracias, nuestro buen Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos. Si el Señor nos los permite, el próximo domingo estaremos nuevamente en punto de las 12 del día, compartiendo un tiempo más de alabanza y de predicación de la palabra del Señor. Dios nos siga bendiciendo.